Vamos a comenzar con esta cultura que aparece en Perú, Caral. Esta se puede decir que es la cultura más antigua que se va a encontrar en todo el continente americano hasta la fecha. Ojo, la arqueología, la historia, y no solamente ese, hasta la misma matemática, todas las disciplinas del conocimiento, sean ciencias o no, todas las disciplinas del conocimiento, a final de cuentas, van generando conocimiento nuevo y conforme generan conocimiento nuevo, pues el conocimiento que se tenía con anterioridad queda en desuso. Ya no es tan válido o hay que corregir algunos aspectos de ese conocimiento anterior para sumar lo nuevo que se está descubriendo. Y esto, insisto, aparece en la medicina, aparece en la química, aparece en todo, ¿no? Absolutamente en todo, y obviamente en la arqueología, en la historia, pues también. También conforme se van dando los nuevos hallazgos, pues también se va corrigiendo lo que anteriormente se decía. Por eso les comentaba, la cultura del Caral, hasta la fecha, es considerada la cultura más antigua que tenemos en el continente americano. Está ubicada en Perú y pues tiene una datación de que aparece esta cultura hacia el 3700 antes de nuestra era y pues va a vivir eh, alrededor de 1500 años hasta el año 1800 antes de nuestra era. Va a tener pues de hecho un periodo bastante largo esta cultura. A mí me gusta contrastar esos periodos, por ejemplo, con la vida que tiene nuestro país. Nosotros apenas llevamos 200 años como país independiente, moderno, etcétera, 200 años. México dentro de 1000 años va a seguir vivo, la verdad es que no lo sabemos, probablemente no, pero bueno, para que se den una idea de que cuando hablamos de una cultura que prevaleció durante 1500 años, no, pues la verdad es que tuvieron un gran logro. Fue una cultura que pudo prevalecer por muchísimo, muchísimo tiempo. Muchas culturas no tienen tanto tiempo de vida. Pero bueno, aquí en pantalla apareció estos restos, como ven, también por ser una de las culturas más antiguas, pues ya los restos están bastante dañados, ¿no? Pero estos son los restos de un conjunto de pirámides, de dos pirámides que aparecen ahí en Caral. Estas pirámides, bueno, se han excavado, obviamente se han hecho dataciones con carbono 14 hacia lo profundo de la pirámide para poder determinar el tiempo que tienen y pues así es como los científicos saben que pues en el 3700 antes de nuestra era esta cultura ya existía, ya vivía ahí gente, ya compartían cosas y demás. ¿Pueden ser más antiguos? Sí, desde luego que sí. Pero bueno, la datación que nos ha dado la ciencia, pues es hacia ese periodo. Y entonces aparece esta cultura, muy cerquita del mar, es una cultura que colinda prácticamente con el mar, y es una cultura que, bueno, va a aprovechar diferentes recursos. Entre ellos, pues van a desarrollar una agricultura, de hecho una agricultura bastante rica. Algunos de los productos que ellos van a tener, pues es el mate, que seguramente cuando uno piensa en mate, piensa en este artefacto que tienen los argentinos. Este mate se refiere sobre todo al recipiente con que está hecho. Obviamente ahí es un recipiente muy actual, pero desde la antigüedad, ya en esta zona sur, se tenían recipientes hechos de corteza de calabaza. Entonces a eso se refiere aquí cuando decimos que ellos cultivaron el mate, bueno, cultivaron este tipo, esta especie de calabaza. No sabemos si hacían la bebida, eso sí, este artefacto que aparece ahí, mate, no es de Caral. Yo nada más lo puse ahí para poder ejemplificar a qué me refiero con mate, ¿no? Que es la calabaza y obviamente su corteza que era aprovechada como un instrumento para, seguramente pues para beber algo, no sabemos si el actual mate u otra cosa, pero sí seguramente para beber algo dentro de ese recipiente. Tienen otro fruto que es la achira. La achira es este fruto rojo, esa flor roja que da esas semillas negritas, que también lo utilizaban para comer, para consumo. Hay otro cultivo que es el pacae. El pacae es ese árbol. Yo la verdad no lo conozco mucho, no soy biólogo, por ahí le eché una leidita a ver de qué sirve el pacae. El pacae dice que es una leguminosa, es decir, como una especie de lechuga, pero bueno, supongo que las hojas de este árbol pues era la que utilizaban para su alimento. Tienen el pajuro, que el pajuro también es una flor,
que utilizaban para el alimento, igual para consumo. ¿Alguien sabe qué es el maní? Ese seguro muchos lo conocen. ¿Es el cacahuate? Pues el cacahuate, ¿no? Exacto, sí, es el cacahuate. Entonces, allá también en Perú se cultiva el cacahuate. La palabra cacahuate es náhuatl, es mexicana. Pero bueno, este fruto recibe distintos nombres, entre ellos maní, y esto pues también lo consumían. Bueno, pues el ají es algo que consumimos mucho en México y nos sentimos orgullosos. Son los distintos tipos de chile. Entonces, ellos también consumían chile, bueno, en toda Sudamérica se consume chile, menos ellos que nosotros al parecer, pero pues ellos también cultivaban diversas formas de chile y obviamente pues los consumían. Eso es el ají. La guayaba, esa creo que no, pues, no necesita tanta presentación, pero bueno, también consumían guayaba. La jícama es este fruto, un fruto propio de Sudamérica. Yo no lo he probado, pero bueno, dicen que es dulce, sirve para hacer postres, sirve para hacer otro tipo de dulces, sirve para helados. A ver si algún día vamos a Sudamérica y lo probamos. Pero bueno, la papa, así como el maíz es para nosotros, lo que es la papa y el camote para Sudamérica es lo mismo. Su base alimenticia está sobre todo basada en papa y otros tubérculos como el camote. Entonces, bueno, la papa también, obviamente acá también se consumía, pero nosotros somos más de maíz que de papa. El bayar es pues este fruto que crece en vainas, como los frijoles, igual es otro fruto, no es frijol obviamente, pero bueno, es una planta que crece también en vainas. El camote, como les decía, que es el equivalente al maíz para nosotros. Lo que es la papa, bueno, se consume muchísimo en Sudamérica, su base alimenticia. El frijol, que obviamente alrededor de todo el continente americano se va a cultivar, ellos también lo van a tener. ¿Alguien sabe qué es la palta? El aguacate. Sí, los peruanos dicen que es suya. Y nosotros decimos, no, esa es nuestra. Y bueno, hay un pleito ahí en las redes sociales por el aguacate. Es nuestra, señor, sí. No sabemos realmente de quién sea. Ambos los cultivamos, ambos obviamente la consumimos. Y bueno, de quién fue el primero que consumió, eso sí no lo sabemos. Pero ojo, ellos tienen la ciudad más antigua hasta la fecha en el continente americano. Y ya hay vestigios ahí de que ellos consumían palta. Nada más por ese dato, ellos podrían tener más derecho a decir es nuestra y se llama palta y no aguacate que nosotros, porque nosotros no tenemos una ciudad tan antigua como ellos. Entonces, aguas ahí, aunque no, eso que se quede entre nosotros, ¿eh? Cuando se encuentren un peruano, díganle que se llama aguacate y que es nuestro. Bueno, obviamente... No, profe, yo soy peruano. No, no es cierto. Ok. Bueno, y obviamente maíz. Sí es 100% nuestro. Ya cuando hable de México les voy a contar la historia del maíz. Pero bueno, ese llegó por allá y ya también lo van a cosechar. Y van a plantar también un textil, el algodón, que justamente pues lo van a utilizar para confeccionar ropa, telas, etcétera. Pero aquí viene algo muy interesante de ellos. En las culturas del Perú, sobre todo, no se ha encontrado vestigio de escritura. Acá en el norte sí, también cuando veamos México les voy a enseñar un poquito de la escritura que tenían aquí, pero en la zona sur no se ha encontrado escritura como nosotros concebimos la escritura. Sin embargo, justamente ellos van a aprovechar esta planta, el algodón, para generar unos lacitos que aparecen ahí en pantalla. A esa serie de lazos se les llama quipu. Este quipu, como lo ven, pues son lazos hechos de algodón o a veces de otros productos, y en esos lazos ellos iban haciendo nudos. Al parecer, al ir haciendo estos nuditos, ellos lo utilizaban para contabilizar, para ir viendo, pues no sé cuántas llamas tenían, cuánto producían de aguacate, cuánto producían de chiles, cuánto producían de todo, ¿no? Y entonces lo utilizaban originalmente para contabilizar los productos que ellos tenían. Otra vez, este sentimiento de propiedad. Ellos han trabajado y demás para poder generar cosas, bueno, pues ahora es suyo y hasta lo cuentan, ¿no?
y hacen un registro para contabilizar, es decir, todo esto que hemos producido es nuestro. Pero al parecer, también este equipo se utilizó para ir narrando historias. Entonces, dependiendo de cómo iban siendo anudados los distintos hebras o lazos que constituían este equipo, pues era lo que ahí decía. Obviamente, por este sistema de escritura de nuditos, pues nos cuesta mucho trabajo poder entender tanto su contabilidad como sus historias que narraban, ¿no? Por eso, por mucho tiempo se ha pensado que ellos no tenían escritura, pero al parecer, pues sí, sí la tenían y se daba a través de este instrumento, del quipu, y era a través de esos nuditos como ellos iban, de acuerdo a cómo los acomodaban o el grosor que tenían, etcétera, pues esto representaba palabras y esto al mismo tiempo pues representaba historias. Y entonces ese es el tipo de escritura que ellos van a tener. Algo que, bueno, a mí me parece maravilloso, no sé a ustedes, pero bueno, sí un tipo de escritura poco común, poco usual en el mundo. Al estar muy cerquita del mar, de hecho ahí aparece Áspero, Caral y Paraíso, estas tres ciudades pertenecen a la misma cultura a final de cuentas. Al estar muy cerca del mar, pues ellos también van a utilizar mucho los recursos que provienen del mar. De hecho, otra característica de ellos es que ellos no tienen cerámica. A diferencia de casi todas las culturas de la antigüedad que van a utilizar algún tipo de cerámica, ellos no van a tener cerámica. Eso es un Platón peruano, pero ya de una época mucho posterior a la que estamos viendo. Los de Caral jamás supieron de cerámica. Pero como no hicieron cerámica, como no trabajaron con la cerámica, pues tuvieron que emplear otros medios para hacerse de objetos, ¿no? En algún lugar se tenían que sentar o en algún lugar se tenían que dormir, algo tenían que usar para moler cosas, ¿no? Entonces, obviamente utilizaron piedra, pero por ejemplo también este es un asiento y es una vértebra de ballena. Justo al estar muy cerquita del mar, echaron mano de los recursos que les ofrecía el mar. Entonces, imagínense a estos hombres en pequeñas balsas, porque pues no creo que hayan tenido embarcaciones muy grandes ni poderosas, en pequeñas balsas, cazando una ballena, llevándola hacia la orilla, aprovechando obviamente su carne, su aceite, otras cosas que la ballena le da, y ya incluso de esos huesos, de esta vértebra haciendo asientos, pues para obviamente poder descansar y poder tomarse alguna bebida junto con algún amigo ahí sentados en ese tipo de asientos con vértebras de ballena. Entonces, bueno, pues esas se las ingeniaron, insisto. También midieron el tiempo. Este es un reloj de sol que se encuentra ahí en Caral. Obviamente, todas las culturas, no solamente esta, todas requieren tener una buena medición del tiempo, sobre todo por la agricultura, para saber en qué momento es bueno aflojar la tierra, que eso le llamamos barbechar, en qué momento pues hay que echar la semilla, hay que sembrar, en qué momento hay que regar, en qué momento hay que cosechar, etcétera. Entonces, bueno, el tiempo es fundamental para cualquier cultura y ellos también midieron el tiempo con ese tipo de relojes que se pueden encontrar ahí. Obviamente, conforme le va dando el sol a la piedra y va dando una sombra, pues ellos van calculando el paso del día, ¿no? A qué hora es, etcétera, pero también el paso de los días, porque no siempre el sol refleja del mismo ángulo. Entonces, pues eso es lo que les va a permitir medir el tiempo. Bueno, ahí me adelanté un poquito. En las construcciones que hay ahí en Caral, encontraron una especie de bolsas de aire. Como ustedes saben, tanto Chile, incluso nosotros, de hecho ayer tuvimos un pequeño terremoto, estamos en una zona sísmica, estamos en una zona donde pues hay dos placas tectónicas que chocan y que continuamente hay terremotos. Esto obviamente desde la antigüedad. Ellos sabían que había terremotos, entonces para amortiguar esos terremotos o el impacto que estos más bien podían tener sobre sus construcciones, generaron una especie de bolsas de aire que se introducían al interior de las edificaciones y entonces esas bolsas de aire lo que hacían era amortiguar para que cuando temblara, bueno, pues y se movían las piedras con que estaban construidos sus edificios, se pudiera amortiguar esa fuerza tectónica y entonces pues el edificio no se viniera abajo. Algo así, un equivalente al gato hidráulico que hoy se usa en los grandes rascacielos. Bueno, pues ellos no tienen gatos hidráulicos, pero sí algo que amortiguaba y que hacía que los edificios se pudieran mantener en pie.
También tenemos, pues obviamente, espacios religiosos. Ese es un altar al dios fuego, que era pues la principal deidad del dios Caral. No por nada a toda esta zona pues se le llama la Tierra de Fuego, ¿no? El dios del fuego, que también es una zona volcánica, ojo, de ahí viene este culto al fuego. Pues obviamente también le rendían culto a este dios. En fin, esta es la cultura de Caral, como les digo, una de las, hasta la fecha, la cultura más antigua de todo el continente americano. Y bueno, como cualquier cultura, obviamente va a tener un final. Su final pues va a llegar hacia el año 1800 antes de nuestra era. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta con esto? No, ¿Nada? profe. ¿Se imaginaron que la No. cultura más antigua estaba por allá por Perú? No. No. Bueno, pues ahora se enteran. Pero bueno, México tiene muchas cosas bonitas que mostrar. Ya cuando entremos a México ahí les mostraré muchas cosas de nuestra cultura. Ahorita vamos a estar trabajando con diferentes culturas de Latinoamérica, pero no vamos a entrar todavía a México. Ya después de ver estas culturas, empezaremos ya a ver las culturas mexicanas. Bueno chicos, pues muchas gracias por su asistencia. Vamos a dejar la clase aquí. Continúa otra cultura, que es la cultura Valdivia, que se desarrolló en Ecuador, este país con el que ahorita México no tiene relaciones, que bueno, ya de eso les platicaré en la siguiente clase. Cuídense mucho, disfruten su fin de semana, diviértanse y no le den tanta lata a sus papás. Nos vemos, chavos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Luego.